El millonario Roberto salió de su establo arrastrando a un caballo tan flaco que se le contaban las costillas. Tenía los ojos hundidos y el pelaje opaco. Parecía más un cadáver que un animal, pero allí estaba, de pie por orgullo. Toma, muchacho, por $1 este saco de huesos es tuyo, que te sirva de maldición. $1. No entiendo por qué me lo regala, pero no me importa. Ese caballo te costará más de lo que imaginas. Disfruta tu regalo envenenado. Roberto soltó una carcajada que resonó en el establo. Alejandro no la escuchó. Te llamarás Rayo, porque aunque ahora estés apagado, un día vas a brillar. El niño tiró de la soga con cuidado, y el caballo lo siguió con paso tambaleante, como si hubiera encontrado su única esperanza. Roberto los observaba desde la verja. Su sonrisa se torció en una mueca de satisfacción. Papá va a enojarse, pero cuando vea lo fuerte que se pone Rayo, va a entender. Pero Alejandro no sabía que detrás de aquel dólar se escondía una humillación ardiente que su padre había clavado en el orgullo de Roberto. 6 meses atrás, en la feria ganadera, Roberto exhibía su mejor potro, convencido de su perfección. Ese potro cojea, Roberto. Es un defecto genético. Estás engañando a todos. El silencio se hizo en la feria. Los compradores se alejaron y Roberto perdió miles de dólares y su reputación. Ese campesino va a pagar por lo que hizo. Juro que lo voy a arruinar. La sequía ya había golpeado a los Fuentes. Roberto les ofreció un préstamo, pero con intereses que los ahogarían. Papá aceptó ese maldito dinero y ahora apenas puede dormir. Algo malo nos espera. Pero fue el caballo la pieza maestra de su venganza, un animal famélico que drenaría sus pocos recursos. Roberto sabía que el niño se encariñaría. Cuanto más lo cuidara, más costosa sería su ruina. Disfruten a ese caballo esquelético. Pronto no tendrán ni dónde caerse muertos. Alejandro llegó a su hogar con Rayo al anochecer. La lámpara de la cocina parpadeó cuando su padre lo vio. ¿Un caballo? Estás loco. Apenas podemos comer y tú traes esa miseria. No puedo explicárselo. Si supiera que lo compré con mi único dólar, me mataría. Ese animal va a consumir el poco grano que nos queda. Roberto nos está destruyendo. Al amanecer, el carro de Roberto apareció en la entrada. Bajó con una sonrisa falsa y un sobre en la mano. Miguel, veo que ya disfrutan mi regalo, pero no olviden el interés de este mes. 10% más por el retraso. 10% más. Es imposible. Nos va a quitar hasta la tierra. Roberto acarició la cabeza del caballo con desprecio. El animal ni siquiera se inmutó, demasiado débil para reaccionar. Cuídenlo bien. Quizá cuando se muera puedan vender la piel por un par de dólares. No se va a morir. Rayo y yo vamos a demostrar que estás equivocado. A la mañana siguiente, Alejandro se plantó frente a su padre en la cocina. Su voz apenas superaba el crujir de la madera. Papá, déjame quedármelo. Yo lo cuido. No pediré nada más. ¿Con qué lo vas a alimentar? Apenas tenemos para nosotros. Ese animal es una sentencia. Sé que tiene razón. Pero si no intento salvarlo, nunca sabré lo que pudo ser. Miguel apartó la mirada. Algo en la obstinación de su hijo le recordó a sí mismo antes de que el mundo lo doblara. Está bien, pero como te escuche quejarte una sola vez, lo vendemos para carne. ¿Entendido? Desde ese día, Alejandro dormía en el cobertizo con Rayo. Le llevaba agua tibia y le hablaba hasta quedarse ronco. Tú y yo vamos a salir de esta, Rayo. Te lo juro. Por la presente, se notifica que el señor Miguel Fuentes deberá pagar la deuda total de $20 en un plazo de 15 días o se procederá al embargo de la propiedad. No tenemos dinero, pero tenemos tiempo. Y yo tengo a Rayo. Durante semanas, Alejandro vivió en el establo. Cepillaba a Rayo sin descanso. Le llevaba agua tibia al alba. Los ojos de Rayo dejaron de estar hundidos. Empezó a comer heno con timidez y una chispa volvió a su mirada. Eso es Rayo. Come.
Un día nadie va a reconocerte. Las costillas ya no se marcaban tanto. Alejandro sintió un temblor bajo su mano, como si el caballo recordara correr. Una tarde, Alejandro subió al lomo de Rayo. El caballo dio un paso, luego otro, ligero como una sombra. Es demasiado suave para un caballo enfermo. No entiendo, pero no voy a detenerme. Pero la paz se quebró el jueves. 3 hombres con trajes oscuros llegaron a la puerta. El más grande alzó un papel y gritó: «Último aviso. Paguen los 20,000 o la próxima semana desalojamos». Por favor, denos un poco más de tiempo. Estamos trabajando en ello. $20,000 no van a aparecer. Pero si Rayo mejora, quizá podamos venderlo. No, no puedo. Pronto, Alejandro y Rayo se movían como si compartieran un mismo latido. El trote del caballo era ligero, preciso, casi arrogante. Este no es un caballo enfermo. Roberto mintió o no supo lo que tenía, y ahora es mío. Una tarde, Rayo soltó un galope repentino. Alejandro contuvo el aliento y sintió que volaban. En el camino de tierra, una camioneta vieja se detuvo. Un anciano de sombrero gastado bajó la ventanilla y clavó la mirada. Esa alzada, ese tranco. Hace décadas que no veo un animal así. El último fue Relámpago de Oro. Don Esteban se ajustó las gafas. Su corazón martillaba. Salió del vehículo y se apoyó en la cerca. Alejandro frenó a Rayo, jadeante. Vio al desconocido y sintió un escalofrío de alarma. Muchacho, ¿de dónde sacaste ese caballo? ¿Por qué pregunta? ¿Sabe algo que nosotros no? Algo sobre Rayo que puede cambiarlo todo. El viejo murmuró para sí mismo: «No puede ser». Subió a la camioneta y se alejó, pero su mirada prometía regresar. Los rumores llegaron a Roberto en su despacho. El caballo esquelético ya no cojeaba y un niño lo montaba sin riendas. Esa tarde, su coche frenó en la granja. Roberto bajó y vio a Rayo con el pelaje brillante, ya sin costillas marcadas. Vaya, vaya, mi regalo está engordando. Pero no olviden quién es el dueño de su deuda. Señor Roberto, el chico se ha esforzado, pero la situación sigue siendo crítica. No podemos pagar ahora. Me alegra verlo tan sano. Así dolerá más cuando tengan que devolvérmelo. Él sabe que Rayo vale más ahora y va a usarlo para hundirnos del todo. Tengo un comprador para este caballo. Si no pagan en 3 días, lo considero recuperación de deuda. 3 días. Es imposible. Por favor, no le haga esto a mi hijo. Roberto sonrió, subió a su coche y marcó un número. «Preparen los papeles. Ese caballo vuelve a mí en 3 días». No voy a dejar que nadie me lo quite. Encontraremos la manera, cueste lo que cueste. Al día siguiente, don Esteban regresó con una maleta de herramientas. Sus ojos brillaban con urgencia contenida. Muchacho, necesito examinar a tu caballo. No voy a cobrarte, pero lo que encuentre puede cambiarlo todo. Es el mismo viejo de ayer. Sabe más de lo que dice. Si confío, quizás podamos salvar la granja. Don Esteban palpó las patas de Rayo, examinó sus dientes y midió la profundidad de sus ojos. Le tiemblan las manos. No es miedo, es emoción. ¿Qué ve en Rayo que yo no puedo ver? Esta conformación es idéntica a la del viejo Relámpago de Oro. La misma curva en el cuello, el mismo ángulo del hombro. ¿Qué encontró, señor? ¿Por qué tiembla? No estoy seguro aún, pero tu caballo no es ordinario. Necesito revisar los archivos de la asociación. Le entregó una tarjeta arrugada a Alejandro. «Mi nombre es don Esteban. Si esto es lo que creo, te llamo en 2 días». 2 días. ¿Es todo lo que tengo antes de que Roberto venga a llevarse a Rayo? Al amanecer, un alguacil clavó un aviso en la puerta: «Desalojo inminente. Plazo vencido». La orden decía: «Por incumplimiento de pago, la propiedad será tomada en 24 horas». Se acabó, Alejandro. Venderemos a Rayo al primer comprador. No hay otra salida. Quiere decir lo que dice,
pero sin Rayo no soy nada. Papá, no puedes pedirme eso. Rayo es parte de la familia. Parte de la familia no paga la deuda. Mañana dormiremos en la calle. Alejandro sintió que el mundo se partía. Tomó la mano de su padre y la apretó con fuerza. Entonces yo me iré con él. Prefiero dormir en el establo que perderlo. Miguel bajó la cabeza. Su hijo estaba dispuesto a perderlo todo por un caballo. Si don Esteban no llama mañana, no sé qué haré, pero a Rayo no lo vendo. Don Esteban llegó al establo con un libro de tapas gastadas. En sus ojos ardía la certeza. Encontré el registro. Su padre, Nuño de la Estrella, fue un pura sangre imbatible. Nuño de la Estrella. Hasta yo he oído ese nombre. Son caballos de leyenda. Abrió el libro y señaló una entrada. Las letras doradas brillaban bajo la luz del establo. Tu Rayo es nieto de Relámpago de Oro, desaparecido hace décadas. Esta línea no debería existir. No es un caballo cualquiera. Es una herencia perdida. ¿Cuánto podrá valer? He visto potros de esta sangre venderse por sumas que arreglan vidas enteras. ¿Sumas que arreglan vidas? Si eso es cierto, podríamos salvarnos. Si deciden vender, yo mismo presentaré a compradores serios. Esto es histórico. Quizás no tenga que perder a Rayo. Solo necesitemos vender una parte de su futuro. Don Esteban cerró el libro con un golpe seco. Su voz resonó en el silencio del establo. En el mercado actual, este caballo vale entre $300,000 y $500,000. Las palabras quedaron flotando como una promesa imposible. Miguel se apoyó en la pared. 500,000. Eso es más de lo que jamás he visto. Podríamos pagar todo. Pero yo no quiero vender a Rayo. Él es mi amigo. Nadie dice que tengas que venderlo entero, muchacho. Su sangre vale más que su cuerpo. Don Esteban explicó que una sola cría de Rayo podía venderse por una fortuna sin separarlos. Una cría. Eso sería como vender una parte de su futuro sin perderlo. Pero mientras la esperanza brotaba, a kilómetros de distancia, un rumor encendía la furia de Roberto, porque en el establo de los Fuentes ya no había un caballo desnutrido, sino un tesoro de sangre real. En su mansión, Roberto estrelló un vaso contra la pared. Las esquirlas reflejaban su furia descontrolada. Ese maldito animal que regalé vale $500,000. No voy a permitir que esos muertos de hambre triunfen. Abogado, prepáreme una demanda por estafa y apropiación indebida. Ese caballo es mío. En menos de una hora, los papeles estaban listos. Un mensajero los llevó a toda velocidad al rancho de los Fuentes. Aviso legal. Se demanda a la familia Fuentes por fraude en la compra del caballo. Se exige su devolución inmediata. Ahora también nos quiere quitar a Rayo con la ley. Esto nunca termina. Él mismo lo vendió por $1. ¿Cómo puede decir que es fraude? Necesitan un buen abogado. Puedo recomendar uno que conozco. Esto no es justicia, es abuso de poder. La amenaza legal cayó como un rayo. Ahora no solo luchaban contra la deuda, sino contra un imperio. O me devuelven el caballo, o los entierro en costas legales. No tienen escapatoria. Esa noche, después de la carta de Roberto, la cocina se convirtió en un campo de batalla. Alejandro, no tenemos opción. Debemos aceptar la venta de Rayo ahora mismo. No, vendiste mi futuro una vez, pero a Rayo no lo tocas. ¿Qué prefieres? ¿Perder la casa y que Roberto nos quite el caballo? Eso es peor. No entiende. Rayo es lo único que tengo. Si lo pierdo, pierdo todo. Lo siento, hijo. Voy a llamar a don Esteban para que venga el comprador. Si haces eso, papá, no te lo perdonaré jamás. Salieron del rancho. Alejandro se sentó en la cerca y Rayo apoyó su cabeza en su hombro. No sé cómo, pero encontraré la manera de salvarte sin venderte. La brecha entre padre e hijo era un abismo, pero el verdadero enemigo esperaba. A la mañana siguiente, don Esteban llegó al rancho con una determinación tranquila. Escuchen, no necesitan vender a Rayo.
Pueden vender una cría futura. Su sangre es lo que tiene valor. ¿Una cría? Claro, así no me lo quitan y podemos salvar la casa. ¿Y quién pagaría cientos de miles por un potro que ni siquiera ha nacido? Cualquiera que entienda de caballos. La línea de relámpago de oro garantiza un futuro campeón. Papá, por favor, confía en esto. Podemos quedarnos con Rayo y pagar la deuda. No perdemos nada intentándolo. Pero si en una semana no hay comprador, lo siento. Funcionará. Estoy seguro. Rayo es el mejor. Don Esteban ya tenía contactos. Esa misma tarde envió mensajes a los criadores más importantes del país. No puedo dormir, pero esta vez es por esperanza, no por miedo. Al día siguiente, un coche de lujo se detuvo frente al rancho. Don Esteban bajó acompañado de un criador de renombre. Este es Rayo, señor. Una línea de campeones que creíamos perdida. Los ojos del comprador brillan como los de Don Esteban el primer día. Rayo los está hipnotizando. El señor está dispuesto a pagar $400,000 por la primera cría de Rayo. 400,000. Justo lo que necesitamos. Y puedo mantener a Rayo. ¿400,000? Eso paga todas nuestras deudas y aún sobra. Por primera vez en meses, el peso en el pecho de Miguel empezó a disolverse. Solo falta firmar el contrato. Les recomiendo revisarlo con un abogado. Lo logramos, Rayo. Casi estamos a salvo. Pero en su oficina, Roberto ya había recibido una llamada que le heló la sangre. El comprador extendió un cheque por $400,000. La tinta aún fresca prometía un nuevo comienzo, pero antes de que pudieran cobrarlo, un mensajero apareció con un nuevo documento legal. El juez ordena la suspensión inmediata de la venta del caballo Rayo hasta la audiencia del viernes. Otra vez no. Roberto nos está aplastando. ¿Qué más quiere arrebatarnos? No puede ser. ¿Cuánto más vamos a resistir? Tranquilos. Tengo un abogado que enfrentará esto. No van a ganarnos. En su mansión, Roberto recibió la confirmación. Su abogado le aseguró que el juez estaba de su lado. Ese caballo volverá a mí o los arruinaré para siempre. La justicia es mía. No voy a rendirme. Rayo me dio esperanza y no permitiré que nos la roben. La audiencia era en 48 horas. Todo pendía de un hilo. El juez golpeó el martillo y el silencio se tragó la sala. Cada latido retumbaba en el pecho de Alejandro. Las pruebas eran claras. La venta fue voluntaria. El precio aceptado y el caballo estaba legítimamente comprado. Se levanta la orden de restricción. La venta puede proceder. Las palabras aún vibraban cuando Miguel se derrumbó en la silla. Ganamos. Rayo es nuestro para siempre. Esa misma tarde, el banco confirmó la transferencia. $400,000 aparecieron en la cuenta de los Fuentes. No me lo puedo creer. Estamos libres de deudas. Lo pagamos todo, papá. Hasta el último centavo que le debíamos a Roberto. En su mansión, Roberto leyó el fallo y estampó el teléfono contra la mesa. Su plan se había desmoronado. Perdí el caballo, perdí el dinero y esos muertos de hambre me ganaron. Pero el verdadero golpe aún no había llegado. El pueblo entero se preparaba para la feria anual. Miguel entró al banco con un fajo de billetes. El cajero no podía creerlo, pero los números no mentían. Aquí está cada centavo que le debíamos a Roberto. Y no quiero volver a ver su cara nunca más. El empleado selló el documento con un golpe seco. La deuda que los asfixió durante años quedó saldada. De vuelta en el rancho, Miguel tomó la orden de desalojo y la rompió en pedazos frente a Alejandro. Esta casa es nuestra para siempre, hijo. Y es gracias a ti. Ahora sí, Rayo y yo podemos dormir tranquilos. Nadie volverá a amenazarnos. Pero la paz no alcanzó a todos. En su oficina, Roberto recibió el comprobante de pago y se puso pálido. Pagaron hasta el último centavo. Se acabó mi poder sobre ellos. Por mi culpa, ese niño se hizo rico con mi propio caballo. La gente se va a reír de mí. La humillación privada lo consumía.
Pero pronto todo el pueblo sabría la verdad en la feria. El sábado, la feria del pueblo hervía de gente. Don Esteban subió al estrado con un micrófono. Hoy celebramos un hallazgo histórico. Este caballo, Rayo, es un descendiente directo del legendario Relámpago de Oro. Un murmullo recorrió la multitud. Los viejos granjeros se quitaban el sombrero, incrédulos. Su sangre es tan pura que un criador pagó $400,000 por su primera cría. En las gradas, Roberto sintió que el suelo se abría. Todos los ojos se volvieron hacia él. Ahora todos saben la verdad. El millonario arrogante le regaló un tesoro a un niño pobre. Alguien gritó entre la multitud: ese caballo lo vendiste por $1, Roberto. Y las risas estallaron. Roberto se levantó, el rostro encendido, y salió del recinto perseguido por las carcajadas. Alejandro, desde el estrado, sonrió. No dijo nada. Su mirada lo decía todo. La feria se convirtió en su victoria. El caballo de $1 había derrotado a un imperio. Don Esteban alzó la voz por encima del bullicio y la verdad más amarga brotó de sus labios. Este campeón proviene del establo de Roberto, quien lo desechó creyéndolo enfermo cuando solo estaba desnutrido. Un silencio incrédulo cayó sobre la multitud, y luego un murmullo de indignación y asombro. Él lo llamó basura y lo vendió por $1, y era el mayor tesoro de su establo. Sobre la pantalla del estrado, la cifra de $1 apareció tachada y en su lugar brilló un verde 400,000. Lo que nació como una venganza ruin se había transformado en justicia poética frente a todo el pueblo. Nunca me importó su valor en dólares. Para mí, Rayo fue invaluable desde el primer día. Roberto, escondido en su coche, escuchó las palabras del niño y sintió que su orgullo se desmoronaba. En los ojos del caballo se reflejaba el brillo verde de la cifra que destruyó la venganza de un millonario. Y así, el sol se puso sobre la feria, llevándose la humillación de Roberto y dejando una lección imborrable. Días después, Alejandro cepillaba a Rayo en el nuevo establo. Las paredes olían a pino y el heno era abundante. El rancho ya no era el mismo. Las deudas eran cenizas y la familia respiraba en paz. Ahora Rayo tiene el hogar que merece. Todo el dolor valió la pena. ¿Te acuerdas cuando solo valías $1? Para mí siempre fuiste un tesoro. El caballo apoyó su cabeza en el hombro del niño, como la primera noche en el establo. El dinero nos salvó la casa, pero fue el amor lo que nos salvó a nosotros. Miguel los observaba desde la puerta. Su hijo había crecido más en meses que en años. No era el caballo de un millonario. Era el caballo de un niño que nunca se rindió, y en sus ojos brillaba la misma promesa que Alejandro había visto aquel primer día. El sol se ocultaba sobre el rancho de los Fuentes, próspero y tranquilo. La cámara se alejó lentamente, mostrando al niño y su caballo recortados contra el horizonte dorado. En la pantalla, el símbolo de $1 se tachó con una línea roja y a su lado brotó un 400,000 verde gigante. Fue entonces cuando el mundo entendió la verdadera lección de aquella historia. Para Alejandro, Rayo nunca había tenido precio, porque el valor no estaba en la cifra, sino en el amor que los unió desde el primer día. Y mientras el sol desaparecía, una certeza quedó flotando en el aire. La venganza de Roberto se había convertido en la bendición de un niño. El caballo de $1 que valía 400,000 no era más que la prueba de que el corazón vence cualquier cifra. Así termina esta historia, pero su eco permanecerá en cada rincón del rancho de los Fuentes. Gracias por acompañarnos. Si esta historia te llegó al alma, compártela con quien necesite recordar que el amor verdadero no tiene precio.